Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a tratar de dar algunos lineamientos generales respecto al texto que les dejo de Vidar Campos, que es un artículo de su obra sobre derechos políticos, que es justamente el tema que vamos a ver. En primer lugar, entender a los derechos políticos como un grupo de derechos necesarios y determinantes de la democracia. Es decir, sin derechos políticos no existe la democracia. Justamente decíamos que la democracia tiene que ver con la soberanía popular, con la participación popular, por la forma en la cual la población de un Estado determinado participa en la constitución y la creación y el funcionamiento de un gobierno. Bueno, para que esta participación, después vemos la calidad o no de la participación o las formas, pero para que esta participación se garantice son necesarios un conjunto de derechos políticos. Y por eso derechos políticos está íntimamente relacionado con la democracia, y por eso también el plexo básico de derechos políticos también se encuentra inmerso en los derechos humanos, en el derecho internacional de los derechos humanos, principalmente en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, justamente, pero también atomizados en otros tratados. Ahí tenemos, bueno, como les decía, derechos políticos, democracia y derechos humanos, derechos y participación política. También hay una diferencia, es decir, una cuestión es el plexo de derecho, como decíamos, es decir, la vinculación formal e institucional existente alrededor de las garantías básicas de participación política, pero otra es la participación política. La participación política puede exceder la cuestión de los derechos políticos. ¿En qué quiero decir? Un menor de edad, por ejemplo, que no es considerado un ciudadano en el sentido de tener la capacidad y la competencia de los derechos políticos, de votar, de ser elegido y demás, puede tener distintas y múltiples participaciones en políticas. Por ejemplo, yendo a una marcha, por ser algo lo más claro y didáctico posible. El derecho político por excelencia, pero no bajo ningún punto de vista tenemos que eh, limitarlo a todo el plexo normativo respecto a los derechos políticos. No hay que limitarlo a este, pero sí es quizás uno de los principales, es el derecho al voto, el derecho al sufragio. La elección de las autoridades, la elección de quienes se integrarán las instituciones básicas de gobierno, son de alguna manera las que dotan de legitimidad de origen a dicho gobierno. Así como la Constitución dota de legitimidad de origen al propio Estado, si se quiere también. Por lo tanto, claramente es un instituto que surge con el Estado democrático, con el concepto de Estado de Derecho, con el concepto de Estado democrático de Derecho, con el concepto de ciudadanía o de sociedad civil, de sociedad civil. En un Estado absoluto, por ejemplo, el origen y la legitimidad del origen de los gobiernos pertenecientes no era la misma ciudadanía. Estaba basada quizá en una legitimidad de origen principalmente divina, y con el tiempo, y sobre todo desde el siglo decimonónico, del siglo XIX, y en el siglo XX vamos a ir viendo un proceso de apertura de este derecho, que comienza siendo muy limitado a los varones mayores de edad, propietarios o pertenecientes a determinada clase, a cierta universalización, van ampliándose los derechos, pueden empezar a votar, empiezan a incluirse a los trabajadores, obviamente a las mujeres, sobre todo durante el siglo XX. Es así como se va creando el concepto de sufragio universal. Eh, Ahí puse que el voto como control ciudadano, en realidad es el voto y el control ciudadano. Por un lado, el voto es una forma de control, sin lugar a dudas, de parte de la ciudadanía, porque con ese elemento, con ese derecho ejercido, es una forma de control, pero de todas formas no es un control suficiente. Es decir,
es necesario también entender al control ciudadano como un derecho político y deberían existir, cosa que creo que no existe, en nuevas instituciones o instrumentos de participación ciudadana un poco más ligadas a las instituciones y al control en general, en lo cual algo se ha avanzado, pero no mucho. Eso fue lo que quise poner. El voto, por eso, quiero quitar la idea de que el voto es el que garantiza de por sí la democracia y los derechos políticos. En realidad es mucho más complejo y más abarcativo. El voto no, bajo ningún punto de vista podemos tomarlo como el único instrumento, porque en realidad termina construyendo democracias mucho más delegativas o democracias mucho más indirectas, si se me permite el uso de la palabra, que las necesarias, me parece. Yendo específico, tratando de analizar un poco la cuestión de los derechos políticos, el autor destaca 2 o 3 temas, me parece que son también, coincido, que son los principales. Podríamos llamar el primero, todo esto integra el cúmulo de derechos políticos, de la familia de los derechos políticos, que es en primer lugar el derecho electoral, en segundo lugar los partidos políticos, y en tercer lugar quizás otras formas de participación, podríamos llamar, que son las que vamos a ver en la filmina siguiente. Pero en primer lugar el derecho electoral, bueno, es un concepto amplísimo que incluye el complejo de normas dedicado a todo el proceso en el cual se ejerce el derecho al voto. Y esto incluye desde toda lo que podríamos llamar campaña preelectoral, electoral, las propias elecciones y toda la innumerable cantidad de vicisitudes que esto incluye. 2 de los temas principales del derecho electoral que destaco en este caso, van a ver que hay varios más, pero uno es el análisis de los sujetos del derecho electoral, es decir, quiénes son, por un lado, sujetos activos del derecho electoral, quienes pueden votar, que era un poco lo que habíamos charlado de cómo fue ampliándose esa base de sujeto activo del derecho electoral en general, y es muy, muy poco limitativa, es decir, hay muy pocas limitaciones por el cual un individuo puede no votar, no estar legitimado a votar. Y por el otro lado, el sujeto pasivo, es decir, quién está en condiciones de ser votado, de presentarse a un cargo, lo cual sí es quizás un poco más limitativo, pero no mucho más. Van a ver, hay algunos fallos interesantes de la Corte respecto a si una persona condenada o procesada, por ejemplo, por delitos penales puede o no ser candidato y demás. Y la segunda parte, la más objetiva, que incluye el derecho electoral, es los sistemas electorales. Y los sistemas electorales incluyen, como les decía, desde qué formas van a tener la candidatura, hasta qué condiciones se necesitan para la distribución de los cargos según la cantidad de votos. No sé, por darles un ejemplo, el balotaje. El famoso balotaje que se ejerció en la Argentina en el año 2015, bueno, es un instrumento dentro del sistema electoral en el cual, ante determinadas mayorías, en caso de que no se consiga, se tiene que dar una segunda vuelta, es introducido por la reforma constitucional de 1994, solo para darles un ejemplo. Bueno, luego van a ver la cuestión de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos son, como dice literalmente la Constitución, instituciones fundamentales del sistema democrático. Y yo le agrego ahí, como verán en el PowerPoint, entre paréntesis, del sistema democrático representativo. Es decir, la Corte dice, son órganos intermedios, son sujetos de derecho, son sujetos públicos de derecho, pero no estatales, que hacen de intermediarios entre la sociedad civil y el gobierno.
y la gobernanza, digamos. Y por eso, en realidad, surge justamente con las democracias representativas, con la idea de democracia representativa. Un partido político no encuadra dentro de la cuestión de una democracia más directa, más participativa. Ahora bien, una de las grandes discusiones que hay alrededor de los partidos políticos en la actualidad es si estos influyen positivamente en todos los casos para una democracia o para el ejercicio de la democracia o como órganos intermedios, o si en algún que otro caso pueden ser impedimento para la participación ciudadana. Una de las cuestiones fundamentales del funcionamiento del partido político dentro de la democracia, obviamente, es ser los vehículos por los cuales se compite electoralmente, ¿no? Pero a la vez, internamente, estos mismos partidos deben tener sistemas democráticos en cuanto a su funcionamiento interno, en cuanto a las diferencias y a la participación de las minorías dentro de los partidos, y obviamente para, por ejemplo, la participación y la igualdad de oportunidades respecto a las mujeres. Ahora bien, uno de los temas que les anoto con respecto a la discusión que teníamos o que se tiene alrededor de los partidos políticos es principalmente la cuestión de si el partido político, si alguien puede ser candidato sin ningún partido político. Es decir, ir por su propia cuenta sin la representación de un partido político. Esto, además, es lo que la ley reglamentaria de partidos políticos establece en su artículo 2, justamente, que nadie puede ser candidato sin partido político, cosa que llegó a la Corte Suprema, en el caso de Ríos Antonio, un fallo que tiene casi 30 años, más de 30 años en realidad, pero cuya vigencia o cuya jurisprudencia sigue en pie, que es la de declarar constitucional esa norma. Por lo tanto, no, al menos en cuestiones nacionales, no se puede ser candidato sin un partido político que lo respalde. Tema harto discutida, y en realidad no del todo justificada, porque no, en ningún caso aparece la necesidad en un partido político a nivel constitucional, la exigencia de esta para la participación ciudadana, más aún para la cuestión electoral. Y les dejo también otro fallo respecto a la misma personalidad de los partidos políticos, porque ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el partido político como institución fundamental de la democracia, ¿puede tener un objeto político antidemocrático? Bueno, se han dado varios fallos alrededor de este tema. Uno es, por ejemplo, con el partido Nuevo Triunfo, en el cual las bases del partido era, por ejemplo, o tenía bases discriminadoras con respecto a la identidad de género y a los extranjeros. En este caso, la personalidad jurídica, ¿no? Fue rechazada a la hora de inscribirse este partido, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que era total y perfectamente constitucional la prohibición de participación de un partido político en el cual tenga fines u objetos o principios no democráticos, ¿no? Una delgada línea de ponderación entre la garantía de la participación ciudadana a través de los partidos políticos y, por otro lado, la garantía y la defensa de la democracia en la Constitución. La Constitución y la reforma constitucional de 1994 es bastante importante en materia de derechos políticos. Como que habíamos visto, la Constitución del 53 en general no ha sido proclive a la apertura de los derechos políticos, ni ha sido más bien refractaria. Es más, el propio artículo 22 de la Corte, en el cual establece que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus instituciones, lo cual puede ser interpretado de manera bastante restrictiva de la democracia, se ve ampliada con la reforma del 94,
si es o no suficiente ya es otro tema, pero sí se ve ampliada con la reforma del 94, en la sección de los nuevos derechos y garantías, en el cual destacamos el artículo 37, que establece el sufragio universal igual, secreto y obligatorio como derecho básico, cosa que no estaba en la Constitución, y que se incluyó en el año 1912 en la Argentina con la ley Sáenz Peña. Y, muy interesante, en su segundo párrafo también, establece que la participación política debe garantizar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, y que deberá el Estado realizar acciones positivas, lo dice literalmente, para que esta igualdad se concrete. Cuestión que viene de lucha desde el año mucho antes, pero esta reforma del 94 y aún sigue aplicándose acciones positivas para llegar al principio de garantización de esta igualdad de oportunidades. A la vez, otro gran avance claramente en cuestiones de derechos políticos es el artículo 75, inciso 22, ¿no? Incluye los pactos y declaraciones de derechos humanos que tienen muchos importantes declaraciones y derechos fundamentales establecidos, el Pacto de San José de Costa Rica, su artículo 25, solamente a modo ejemplificativo les doy dos, quizá dos de los más importantes, y en la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, tenemos en su artículo 7 específico, también todo el pacto obviamente es importante, pero el artículo 7 en el que explica específicamente y declara nuevamente el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 37. Luego introduce con carácter constitucional dos institutos que están en el artículo 39 y 40, dos institutos de lo que podemos llamar democracia semidirecta, democracia participativa, es decir, institutos en los cuales la ciudadanía además participa directamente en la toma de decisiones específicas. En el artículo 39 es la iniciativa popular, la van a ver, es el supuesto en el cual mediante el apoyo de un número determinado de ciudadanos y ciudadanas, se puede iniciar un proyecto de ley, introducirlo en la Cámara de Diputados, y la Cámara tiene la obligación de tratar este proyecto en los 12 meses siguientes. Sospechosamente tiene una materia excluida, es decir, hay temas como la reforma constitucional, la materia tributaria, materia penal, que está vedada para la iniciativa popular, cuestión que es harto polémica, vendría a ser como una especie de desconfianza de la ciudadanía, que no puede iniciar proyectos con respecto a determinados temas, los cuales, bueno, llama un poco la atención, pero se encuentra en la Constitución y está reglamentada mediante la ley 24.747. Y por otro lado, el otro instituto de la participación, que es el artículo 40, es la consulta popular, es decir, allí donde se somete a votación un proyecto de ley, una decisión de gobierno determinada a la ciudadanía, la cual puede ser vinculante, es decir, ese resultado es necesariamente el que va a llevar adelante el gobierno, o solamente consultiva, es decir, no vinculante. Y esta ley, esta cuestión está reglamentada por la ley 25.432. Fíjense que Vidal Campos va a decir que aún no está reglamentado, pero porque su artículo es anterior a la ley. Y como les decía, el artículo 38 de partidos políticos, que están los principios que les mencioné anteriormente. Como ven, prácticamente la cuestión básica de derecho electoral se encuentra incluida expresamente en la Constitución a partir del año 94. Bueno, hasta ahí más o menos sería el análisis de este artículo. Creo que no van a tener
mayores inconvenientes. Vidal Campos es un autor muy, muy pedagógico. De todas formas, bueno, quedo en contacto, espero que esto le haya servido y nos vemos en clases.